Amigos televidentes, martes 6 de septiembre del 2022, qué gusto saludarlos, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Como todas las noches tenemos importante información para compartirla con todos ustedes. También hacemos una invitación para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, en Pública FM, a través de nuestras redes sociales. Y es momento de revisar los titulares de la jornada. El Ministerio de Salud Pública está alerta con la aparición de la nueva variante del COVID-19, Centauro. La Policía Nacional incautó 12 millones de dosis de droga, que serían más de 60 millones de dólares, en el mercado internacional. El SNAI ha censado en 8 provincias a 6.847 personas privadas de la libertad, de un total aproximado de 32.000 presos. Asambleístas critican la reforma a la ley del servicio público, referente a pensiones vitalicias a exmandatarios sentenciados por corrupción. En lo internacional, en Nueva York se abre el primer centro de acogida para migrantes indocumentados. Y en los deportes, el Chelsea perdió su debut en la Champions League. Empezamos con toda la información, amigos televidentes. El Ministerio de Salud compartió las cifras del retorno a clase en la región Sierra y Amazonía. Un nuevo año lectivo que tiene la particularidad de ser el primero 100% presencial desde que apareció la pandemia por COVID-19. Veamos. El nuevo año lectivo presencial se inició sin obstáculos ni imprevistos. Las aulas vuelven a estar llenas de niños y adolescentes luego de que 1,7 millones de estudiantes ingresaran al régimen Sierra y Amazonía, que se suman a los 4,3 millones con los de la costa y Galápagos. No se encuentra ninguna institución en este momento cerrada por efectos de emergencia sanitaria o por casos de viruela símica que se hayan detectado en el Sistema Nacional de Educación. El Ministerio de Educación confirmó que no hay alumnos contagiados con viruela del mono, mientras que de COVID-19 el porcentaje es bajo. Apenas 389 estudiantes que se encuentran contagiados con COVID-19 de los 4,3 millones. Para combatir a la pandemia también se destaca el grado de vacunación de los docentes. El 98% de los docentes se encuentran vacunados con el esquema completo de 2 dosis, 54% ya, esto es más de 110,000 docentes se encuentran vacunados ya con el primer refuerzo y 25% con el segundo refuerzo. Las autoridades hacen 2 llamados a los padres. Por un lado, promover las normas sanitarias en sus hijos y en segundo, ir a vacunarlos. Lautaro Andrade, Noticias 7. Así es, amigos televidentes, y una excelente información porque el Ministerio de Educación decidió reincorporar al menor de 13 años que le negaron la matrícula justamente en el Colegio Juan Montalvo en Manta por tener el cabello largo, ustedes recordarán justamente. Además, abrirá un proceso contra la educación, justamente contra el Instituto Educativo. La cartera de Educación expresó su malestar por la decisión de las autoridades del Colegio Juan Montalvo de Manta de impedir el ingreso a un menor de 13 años por tener el cabello largo, argumentando que transgrede el código de convivencia de la institución. El impedir el ingreso al sistema educativo nunca puede ser establecido como una sanción. Por ello se ordenó inmediatamente su restitución. Estamos haciendo un llamado a la institución educativa para que restituya de manera inmediata a el estudiante. Además se analizan posibles sanciones que tendría el colegio por presuntamente vulnerar el derecho a la educación del menor. Estamos haciendo un análisis administrativo del proceso. En función de esto se determinará si es que es meritorio y qué tipo de sanción es meritoria para la institución educativa. Su madre, Rocío Delgado, interpuso una acción de protección en contra del colegio. Sin embargo, un juez le negó este recurso. Pero la madre públicamente anunció que apelará esta decisión. No puedo yo obligar a mi hijo a que se corte el cabello cuando no es su deseo cortarse el cabello, cuando él tiene su derecho a la libertad estética. El artículo 34 de la Ley de Educación Intercultural establece que los códigos de convivencia de cada institución deberán ser construidos con los aportes de padres de familia, docentes, estudiantes y autoridades de la institución educativa. El hecho de cortarles el pelo, estamos atentando contra la dignidad personal de niños, niñas y adolescentes. El hecho de
impedirles el ingreso o el acceso a educación, estamos vulnerando su derecho a la educación. Además, el artículo 51 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece el derecho a la libertad personal, dignidad e imagen de cada estudiante. Edison Saavedra, Noticias 7. Excelentes noticias. No se olviden que siempre hay que respetar las libertades. Continuamos con la información porque niños, jóvenes y padres de familia que utilizan los expresos escolares del sistema de transporte municipal en Quito señalan atropellos por parte de usuarios que utilizan estos medios exclusivos para estudiantes. En menos de una semana de haber sido inaugurado el expreso escolar en el sistema de transporte público municipal, hay quejas por parte de padres de familia que señalan que usuarios ajenos a los estudiantes aportan estas unidades, lo que genera incomodidades, saturación del servicio e inseguridad. Tenemos claro que este es un bus escolar, específicamente para los estudiantes. Pues no debería ser así, no debería darse eso, pero sin embargo tenemos personas que lo hacen y lo ocupan. Bueno, da mucha inseguridad. Entonces sí da un poco de reserva, por eso es que no se les puede mandar a los estudiantes solos en este caso. El servicio fue pensado exclusivamente para el uso estudiantil y profesores que presenten su credencial, pero la astucia de ciertos ciudadanos para abordar estos articulados tiene preocupados a los padres de familia. Un poco indignado, pero mejor es que los guardias tengan más control de lo que nosotros estamos haciendo. En tener un poco más de unidades y que sean un poquito más prolijo. Por ejemplo, en el trole es un poco complicado en el lado de la Jefferson Pérez. Los controles en el embarque son a diario. Los filtros de seguridad evitan desmanes y situaciones que ponen en riesgo a los alumnos. Vamos haciendo un filtro con los compañeros de tal manera que van ingresando únicamente estudiantes. Si ya vemos una persona que no está uniformado, tal vez ya tiene más de 18 años, no se le deja ingresar. Tenemos la custodia por parte de seguridad, igualmente de Policía Metropolitana, en el cual garantizan para que se embarquen únicamente estudiantes. El expreso escolar cuenta con 10 unidades distribuidas estratégicamente a lo largo del circuito de transporte municipal, en 2 horarios. El primero sale a las 6:15 y el segundo parte a las 6:30 de lunes a viernes. Y lamentablemente el tráfico en Quito ha incrementado por el inicio de clases y la ciudadanía dice que en horas pico les toma entre 30 y 60 minutos adicionales para movilizarse a sus respectivos destinos. Lo que le tomaba 1 hora de movilización, a muchos les toma de entre 1:30 y 2 horas. Depende del sitio realmente, pero yo creo que media hora mínimo, más de lo que usted normalmente tiene planificado. Prácticamente lo que se hace 1 hora, ahora se hace 2 horas. El regreso a clases siempre se ha caracterizado por un aumento en la carga vehicular. Sin embargo, con el incremento del parque automotor, este problema se ha intensificado. Acabo de dejar el auto como 1 cuadra más arriba porque no pude llegar acá a la Colón. Lo parqué ahí para ir a retirar a mis hijos. Tremendo el tráfico. No, es incontrolable. La Agencia Metropolitana de Tránsito implementó desde este lunes 5 de septiembre un contraflujo en la avenida Mariscal Sucre entre la avenida Universitaria y el cementerio de San Diego, adicional al contraflujo de la autopista General Rumiñahui, el túnel de Guayasamín y la avenida Velasco Ibarra. Con la finalidad de mejorar los tiempos de traslado de la ciudadanía en este nuevo inicio de año escolar 2022. Este contraflujo se realizó, igual se tuvo en debate en mesas interinstitucionales, en el cual se llegó a la aprobación por todas las empresas que involucran lo que es la movilidad. Marco es encargado de seguridad del Colegio San Francisco de Salle, al norte de la capital, y comenta que usualmente el tráfico se va regulando con el pasar de las primeras semanas de clases. Ahorita estamos con el problema de la organización de las rutas de los transportes que les llevan a los chicos. Entonces ahorita ya están, los padres vienen, se organizan con el señor de transporte, por eso es que ve algunos vehículos que están sin conductor, ¿sí? Pero ya esta semana se normaliza todo. Los puntos de congestión vehicular entre 6 y 9 de la mañana son en La Miraflores, Loma de Puengasí, en San Roque, La Santiago, El Trébol, Gualo, la avenida Velasco Ibarra y la avenida Simón Bolívar, la autopista General Rumiñahui y el túnel de Guayasamín. Manuela Bedón, Noticias 7. Y mucha atención porque fue identificada una mujer que presuntamente vendía cupos en una institución municipal de la capital. Las autoridades del colegio perjudicado aseguraron que la implicada no es funcionaria del centro educativo y que su cómplice sería un guardia de la institución.
La mujer fue detenida por la Policía Nacional luego de que los padres de familia la denunciaron y mostraron los pagos por los supuestos cupos para que sus hijos estudien en un colegio municipal de Quito. Le pagamos y luego nos tiene de semana en semana que sí, que ya tienen que ir a la escuela, que ya nos dan los cupos. La detenida se hacía pasar por profesora y presuntamente tenía la complicidad de un guardia de seguridad que le permitía ingresar a la unidad educativa para engañar a las personas incautas. Nos mandó toda la información del cual le creímos porque salió de aquí de la institución la profesora. Ahora estamos al último momento a ver dónde podemos encontrar cupos. La presunta estafadora les hizo comprar las listas de útiles y uniformes, ya que les enviaba mensajes con logotipos del Colegio Benalcázar. Ella no trabaja aquí, no es una funcionaria del municipio de Quito, peor de la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar. Las autoridades hacen un llamado a los padres de familia para que cumplan con los procesos de admisión y de esta manera evitar estafas. Recordarles a los padres de familia que los ingresos acá son gratuitos y hay un sistema de admisión que maneja el municipio de Quito. En esta ocasión se pudo capturar a la presunta estafadora y se nos ha informado que ya se está devolviendo el dinero a los padres de familia. Sin embargo, sus hijos al momento no tienen un cupo para estudiar y deberán intentar conseguir una matrícula extraordinaria en el sistema fiscal de educación. El Ministerio de Salud confirmó que en el Ecuador se han registrado 8 nuevos casos de la viruela del mono, lo que da un total de 59 a escala nacional. De estos contagios, el 17% son mujeres. Además, a nivel regional, el país se encuentra en la posición 11 de toda América Latina, es decir, en la zona medular de los países con más contagios, ranking que lidera Estados Unidos, Brasil y Perú. Respecto a la propagación de la viruela del mono en el país, las autoridades indicaron que hay un cerco epidemiológico que monitorea a 226 personas. En cuanto al tema de la viruela del mono, el índice de contagio viene a ser dado más por un contacto físico, no por sustancias, micropartículas que estén en el ambiente y podamos contagiarnos por vía respiratoria. Los números han bajado de manera considerable. El país se encuentra entre el grupo de países con menor número de pacientes con viruela del mono. Así es, amigos televidentes, y la Mesa de Desarrollo Económico y Productivo de la Asamblea dio paso al informe que posibilita el debate del documento que reforma la ley de compañías, lo que generó criterios opuestos. Sin embargo, la última palabra de dichas reformas la tendrá el Pleno del Legislativo. Faltan 6 días para que inicie el receso legislativo y la Comisión de Desarrollo Económico ya dio paso a la aprobación del informe final que reforma la ley de compañías, lo que encendió una alerta en la superintendencia del ramo. Se reduce de 7 años a 1 año, es decir, ya habrían 11.000 compañías sobre las cuales la superintendencia no tendría ninguna oportunidad de poder hacer una inspección o de poder hacer cualquiera de los actos de control que la ley nos permite. Natalia Arias, integrante de la comisión, explica la necesidad de reformar estos procesos de registro y constitución. Para evitar que se conviertan los requisitos previos pues en una barrera de entrada para los emprendimientos formales, para la constitución de nuevas empresas en el país. Según lo señalan los expertos, en Ecuador el 97% de actividad productiva está en manos de medianos y pequeños empresarios, es decir, emprendedores, y solo el 3% depende de empresas macro, por lo que reformar los procesos de control dando paso a procesos de legalización y notarización como lo expone la reforma a la ley, no solo merma la injerencia de la superintendencia de compañías, sino limita el crecimiento económico y productivo del país. Es un golpe directo a todos los microempresarios del país. Por lo que además cabe un solo cuestionamiento. ¿Realmente la notaría y la notarización y la inscripción en registros mercantiles da seguridad y certeza jurídica? No, porque ahí no va el control. El control es financiero, el control es económico y el control tiene que ir no en la estructura corporativa. Estos criterios, según la asambleísta Natalia Arias, sí han sido tomados en cuenta y será el Pleno del Legislativo quien tome la decisión final. Y el segundo debate en el Pleno nos va a permitir discutir, también conocer el criterio del resto de bancadas sobre si es o no taxativo el artículo que reforma las competencias de la superintendencia. María José Rosas, Noticias 7.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, realizó 3 convocatorias para el Pleno este jueves. 2 de ellas se trata de continuación de sesiones y una es una nueva convocatoria, lo que ha despertado la expectativa de que haya espacio para la reconsideración de la votación del juicio político a los 3 vocales del Consejo de la Judicatura el pasado viernes. El bloque de UNES impulsó la censura y destitución de los funcionarios y también de la expresidenta María del Carmen Maldonado. Sin embargo, no lograron captar el apoyo suficiente. Amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte comercial, pero al regreso la ciudad de Nueva York abre las puertas al primer centro de acogida para migrantes indocumentados. Una gran noticia que la ampliamos al regreso. Gracias por continuar junto a nosotros, amigos televidentes. Les contamos que 2 mesas técnicas tuvieron actividad este martes en el marco de la última semana para cerrar las primeras mesas entre el gobierno y las organizaciones sociales. La de fomento productivo comenzó en la mañana, mientras que en la tarde se reinstaló la de recursos naturales. La mayor expectativa genera la de focalización de subsidios, en la que el gobierno asegura que sí es posible llegar a un consenso, partiendo de 5 coincidencias entre ambas partes, como por ejemplo que el subsidio sea técnico y que el ahorro se destine a programas sociales. Y en el mismo tema, este 9 de septiembre concluye el plazo para 4 mesas temáticas en el marco del diálogo entre el Ejecutivo, Movimiento Indígena y colectivos campesinos. A 3 días de la conclusión de esta etapa existe entendimiento previo entre las partes. El reloj marca la cuenta regresiva, el plazo previsto para acordar los temas tratados en 4 mesas instaladas en el marco de los diálogos entre el Ejecutivo, colectivos y movimiento indígena vence este viernes. Y al parecer existe ya un entendimiento previo entre las partes. Sus voces principales así lo afirman. Estamos avanzando y nos sentamos en las mesas de diálogos a solucionar los problemas del país. Nuestra aspiración es seguir hasta el último minuto porque ese es el acuerdo y por respeto al pueblo ecuatoriano debemos seguir conversando. Fomento productivo, subsidios, energía y recursos naturales y banca pública son las mesas en desarrollo. De ellas, en la última se han registrado los mayores alcances. En este momento se han beneficiado alrededor de 27.000 compañeros y compañeras y ya recibieron su mensaje de texto donde les condonan las deudas, digamos, a lo que tiene que ver con Ban Ecuador, de manera que lo que pedimos es que se amplíe. Y si bien los acuerdos se han concretado, hay temas que deberán ser tratados por otras instancias. Para avanzar un poco más en lo que tiene que ver con la banca pública y privada en las cooperativas, debe de generarse una ley en la Asamblea Nacional. O como lo ha propuesto el Ejecutivo, será la propia ciudadanía quien se pronuncie al respecto. Para nosotros nos interesa presentar una consulta popular para solucionar los problemas institucionales del Ecuador. Camino a la conclusión de esta fase de diálogo hay también una postura compartida. Entendemos como gobierno que aquí ha habido mucho tiempo, muchas demandas represadas y que pretender solucionar las cosas de la noche a la mañana puede ser un poquito irreal, pero este es un ejercicio histórico sobre el cual se ha venido avanzando. Indudablemente que esto es histórico. Nosotros desde hace 4 años venimos luchando como FENACIN. Esto es una lucha colectiva. María José Rosas, Noticias 7. Y la Asamblea Nacional debatirá una reforma a la Ley de Servicio Público respecto a las pensiones vitalicias a expresidentes y vicepresidentes. En el Parlamento hay cuestionamientos por la posibilidad de que esta iniciativa devuelva el beneficio a exautoridades como Rafael Correa y Jorge Glass. La Comisión de Trabajadores aprobó el informe para segundo debate de una reforma a la Ley del Servicio Público que modifica el artículo 135 referente a las pensiones vitalicias a exmandatarios. La intención inicial era eliminar este beneficio, pero en la mesa se hizo lo contrario, pues se quitó algunas de las excepciones que establece la norma vigente. Por ejemplo, que la pensión no puede ser dada a exmandatarios sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida, de lesa humanidad, contra la fe pública y o agresión o violencia sexual. Esto, dicen, podría abrir la posibilidad de que este beneficio sea restituido a los exmandatarios Rafael Correa
y Jorge Glass, sentenciados por corrupción. Que cualquier cambio en una ley no es retroactivo, con lo cual si es que ellos planean devolverle las pensiones vitalicias a los prófugos de la justicia, debieron haber pensado primero antes de ir a un proceso penal. La asambleísta y hermana del expresidente Correa defiende esta pensión. Él recibió su pensión vitalicia siendo expresidente y sin ningún cargo. Los cargos se los inventaron después. El oficialismo, Pachacutic y el Partido Social Cristiano ya anticipan sus posturas en contra de la iniciativa. Creemos que los exmandatarios podrían tener derecho a una pensión siempre y cuando no hayan sido sentenciados por la justicia. Y lo mismo piensa la gente en la calle. Si es que es culpable, que no se le debería dar la pensión. Sería bueno de que eso se elimine, se borre, eso, ¿no? Se cambie y que ese dinero se utilice para obras sociales. Luego del receso legislativo que empezará el 12 de este mes, se llevará a cabo el debate de esta propuesta en el Pleno. Carolina Basante, Noticias 7. Y los profesores jubilados de las organizaciones como la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados del Ecuador, Alfonso Llanes Montero, y docentes administrativos y de servicio jubilados del Ecuador, marcharán este miércoles 7 de septiembre desde la Cruz del Papa en Quito para exigir el cumplimiento del incentivo jubilar pendiente. Según las organizaciones, son alrededor de 17.000 maestros jubilados que aún no esperan el pago y que pertenecen al periodo 2008-2022. Adicionalmente, esperan que se defina el presupuesto para pagos para este 2023. Y la Agencia Metropolitana de Tránsito informó que se modificará el sistema de turnos para la revisión técnica vehicular para atender de manera preferencial a las placas terminadas en 5 y 6. Además, a los vehículos que no aprobaron la revisión se les otorgará un turno extraordinario para evitar multas. La AMT pide disculpas por los inconvenientes causados y recomienda a la ciudadanía realizar el trámite los primeros días de cada mes. En lo que va del año, el ECU 911 ha reportado más de 4.500 accidentes de tránsito dentro y fuera de la capital. Las avenidas Occidental y Simón Bolívar son las vías con más siniestros. A continuación le revisamos justamente algunos de los casos. Varios accidentes de tránsito fueron grabados por las cámaras del sistema de videovigilancia del ECU 911. En la Panamericana Sur, en el Cantón Mejía, un camión aparentemente sin frenos se impactó a gran velocidad contra otro pesado automotor, provocando un choque múltiple. En el siniestro también resultó afectado un vehículo liviano y otro camión. Equipos de rescate, agentes de tránsito y moradores del sector ayudaron en la atención de los ocupantes de los vehículos, que fueron trasladados a un hospital. Además, se registró daños en una vivienda. En otro caso, el escenario nuevamente fue la Panamericana Sur en Machachi. Un auto liviano se impactó a gran velocidad contra una motocicleta que intentaba cruzar la avenida. La moto quedó a un costado de la calzada, mientras que sus dos ocupantes cayeron a pocos metros de distancia. Al lugar acudió el cuerpo de bomberos para atender a las víctimas, y el auto que ocasionó el accidente también detuvo su marcha y fue remolcado por una grúa. Un tercer caso se registró en las intersecciones de la avenida 10 de agosto y Naciones Unidas, en el norte de la capital. Una camioneta se pasó la luz roja y fue impactada por un auto. Producto de ello, perdió pista y chocó contra las barandas de protección. Fue tanto el impacto que literalmente quedó colgada y un poste impidió que caiga al paso a desnivel. El vehículo fue remolcado por una volqueta que pasaba por el lugar y sus ocupantes fueron atendidos por transeúntes, quienes no resultaron con heridas de consideración. Desde el 1 de enero a la fecha, las vías periféricas del Distrito Metropolitano de Quito y en los ejes viales de Pichincha, Napo y Orellana se han registrado 4.681 siniestros de tránsito. En Quito, en la avenida Antonio José de Sucre se reportaron 922 accidentes y en la avenida Simón Bolívar 602 siniestros, mientras que en la E35, más conocida como Troncal de la Sierra, se reportaron 560 emergencias viales. Edison Saavedra, Noticias 7. Cambiamos de tema, amigos televidentes, porque desde que arrancó el censo penitenciario, por supuesto, se ha censado en 8 provincias a 6.847 personas privadas de la libertad, de un total aproximado de 32.000 presos. Según el SNAI, el hacinamiento actual es de un 7,48%.
pasado 22 de agosto arrancó el censo penitenciario en Ecuador. Jorge Cruz, subdirector de Protección y Seguridad Penitenciaria del SNAI, explica que el censo está avanzando desde la frontera sur y norte hasta el centro del territorio. Y estamos avanzando por los centros, se podría decir, más pequeños. Pero el fin de todo esto es llegar a Guayas. ¿Y por qué le digo llegar a Guayas? Porque ahí tenemos la mayor cantidad de población penitenciaria. Hasta la fecha, se ha realizado el censo en 7 centros de privación de la libertad a 6.847 personas en 8 provincias. En cuanto a la situación actual del sistema penitenciario, se cuenta con 36 centros de privación de la libertad, 11 centros para jóvenes infractores, con una capacidad total para 30.169 personas y una población actual estimada de 32.575, es decir, un 7,48% de hacinamiento carcelario. La Policía Nacional realiza varias incautaciones, realiza varias aprehensiones que ingresan PPLs a los centros. Entonces es una dinámica que va bajando y va subiendo, pero lo que necesitamos y lo que nos hemos puesto nosotros como objetivo es bajarlo a 0% el hacinamiento. Y agregó que se está trabajando para fortalecer el personal en los centros de privación de la libertad. Para el mes de noviembre se espera que 1.300 agentes penitenciarios se sumen a las cárceles de todo el país. Además, 100 inspectores educadores en los centros de menores. En cuanto a los últimos hechos suscitados en la penitenciaría del Litoral, dice que no interfiere con este proceso. Estamos trabajando de forma coordinada con policías, agentes penitenciarios, a efecto de mantener los centros penitenciarios la calma y la convivencia. Esto en cierta forma no afectaría al desarrollo del censo penitenciario que estamos desarrollando. Para estas próximas semanas se espera que continúe el censo en las provincias de Manabí, Cotopaxi, Los Ríos, Napo, Sucumbíos y Pastaza. Manuel Abedón, Noticias 7. La Policía Nacional incautó 1.229 kilos de cocaína en 2 operativos en Guayaquil. 960 kilos tenían como destino el mercado internacional. La Policía Nacional incautó 269 kilogramos de cocaína en Pascuales, al norte de Guayaquil, que según sus investigaciones serían parte de una organización narcodelictiva. El comandante de la Policía Nacional de la Zona 8, Víctor Zárate, explica que durante el operativo en el sector de Los Vergeles ubicaron un vehículo de transporte público al costado de una mecánica, donde varias personas ingresaban y salían directamente al compartimento de cargamento. Tratan de evadir el control policial, ingresar a los domicilios, son aprendidos y se realiza una verificación completa del bus, ubicándose un compartimento extra dentro del compartimento de carga. Zárate dio a conocer que con esta incautación se logró sacar de circulación alrededor de 3 millones de dosis de droga. De yute, de color negro, en cuyo interior se encuentran 270 envolturas en forma rectangular color negro. Además, en otro operativo, se incautaron 960 kilos de cocaína, que se encontraban dentro de 2 contenedores de cajas de atún, en uno de los puertos marítimos en Guayaquil. El valor estimado de esta carga acá en el mercado nacional es de $3.500.000. Y en puerto de destino, en este caso, si hubiera llegado a destino a Gran Bretaña, $60 millones americanos. Con la intensificación de los operativos, las bandas dedicadas al narcotráfico han buscado nuevas estrategias para enviar los alcaloides. Teníamos diferentes casos en los paneles externos de refrigeración, había en las cajas de banano por el sistema gancho ciego, RIFOD, pero en este momento la mayoría tenemos en estructura del contenedor. Con ambas incautaciones, se saca de circulación alrededor de 12 millones de dosis. En lo que va de este 2022, se han incautado alrededor de 140 toneladas de estupefacientes, de las cuales 68 han sido en la provincia del Guayas. Manuel Abedón, Noticias 7. Y en Esmeraldas, luego de una persecución, la policía detuvo a 2 sujetos que portaban armas y se movilizaban en una motocicleta robada. 2 individuos fueron capturados por la Policía Nacional por el porte de arma de fuego. Según indicó el eje preventivo de la policía, estos sujetos se dedicaban al robo de personas mediante amedrentamientos. Ceden a darse a la fuga. Es así que empezamos una persecución, siendo que en el sector de San Martín de Porras nos visualizan y realizan una detonación en contra del personal policial. Metros más adelante el personal realiza la intersección de los ciudadanos y procedemos a neutralizarles.
Y es que tras una persecución los dos sujetos fueron capturados a la altura de San Martín de Porres, donde se informó que los mismos se movilizaban en una motocicleta reportada como robada. Sí, le encontramos un arma con similares características a la de fuego. De igual manera, al verificar los datos de la motocicleta en el sistema Signe 3W, nos refleja como una moto robada. En el momento los dos ciudadanos antes mencionados se encuentran aprehendidos y van a ser puestos a las órdenes de la autoridad competente. Los detenidos fueron identificados como Ángelo O, de 20 años, y José G, de 22 años. La última semana epidemiológica en el Ecuador ha sido histórica porque hace 30 meses que no se registraba un número tan bajo de contagios. Las autoridades sanitarias hablaron de la pandemia y también de una nueva variante del COVID-19 que se estudia en el país. La pandemia no ha terminado, pero su última ola en el Ecuador está en su ocaso. El COE Nacional brindó una noticia de alivio para todo el país. El registro de 970 nuevos casos en la última semana epidemiológica, que representa el número más bajo durante casi 30 meses de pandemia. Desde el Ministerio de Salud hay expectativas positivas sobre el descenso de casos. Tenemos ya 5 semanas de disminución sostenida de las mismas y esperamos que esto se mantenga. Eventualmente podríamos tener en las próximas semanas una meseta que se mantenga entre los 900 y 1000 casos. El presidente del COE, Juan Zapata, señaló que esta entidad seguirá instalándose hasta que la OMS declare el fin de la pandemia, por lo que el comité seguirá activo a menos que el presidente de la República determine lo contrario. Es lo que sí el martes con el señor vicepresidente y los miembros plenos se definirá la periodicidad, si lo seguimos haciendo semanalmente, quincenalmente, porque las evaluaciones han sido importantes, ¿no? Sin embargo, para que los casos no vuelvan a dispararse depende del surgimiento de nuevas cepas del COVID-19. En este momento tenemos ya la sospecha de que existe la variante Centauro, que es la última variante que estuvo circulando en Europa hace algunas semanas. Estos casos de sospecha hacen que la presencia de Centauro en el Ecuador sea una probabilidad. Estamos precisamente analizando con las universidades si esta ya está en el Ecuador. Estamos haciendo testeos a nivel nacional para realizar la vigilancia genómica. Los expertos de todo el mundo aseguran que la pandemia llegó para quedarse y que podría convertirse en un virus que surja por estaciones. Por eso las autoridades instan a seguir vacunándose. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y María Paula Guerrón padece de la enfermedad conocida como huesos de cristal desde que nació. Actualmente tiene 25 años y ha sufrido 19 fracturas y 6 cirugías. Ella motivó la creación de la Fundación Ecuatoriana de Osteogénesis Imperfecta. Y a continuación le contamos su historia. Ella es María Paula. Fue diagnosticada con osteogénesis imperfecta cuando estaba en el vientre de su madre. Su primera fractura se dio apenas a sus 7 meses de edad, cuando intentó mover su rostro. A lo largo de su vida ha sufrido 19 fracturas de sus huesos. Solo hace frío y de repente te duele las fracturas que tuviste. Entonces sí hay dolores que son medios fuertes y a veces no sabes por qué, sino simplemente se dan. Su madre, Lucía Traves, recuerda sus primeros meses de vida. Era bastante difícil darle de lactar, sacarle los gases, con el miedo de que un golpe le pudiera fracturar. Mover sus músculos le tomó sus primeros años e intentó hacer su vida normalmente hasta el colegio. Los profesores y mis compañeros comenzaron a excluirme debido a que yo estaba en una silla de ruedas. Su tratamiento lo recibió en el exterior y con el tiempo mejoró su calidad de vida. Esto motivó a la creación de la Fundación Ecuatoriana de Osteogénesis Imperfecta, que ayuda a personas de escasos recursos económicos que padecen esta enfermedad. Hemos querido compartir todo lo que hemos aprendido con María Paula, todo lo que hacemos con María Paula, lo hemos replicado con los niños. La Fundación, en sus 22 años, ha ayudado a más de 150 pacientes con tratamiento médico, cirugías, terapia física e incluso ayuda psicológica. Cuando llegan a la fundación y nosotros les damos el tratamiento, esos huesos comienzan a endurecerse y obviamente los niños dejaron de fracturarse, teniendo la oportunidad incluso de caminar, cambiándoles la vida totalmente.
Para continuar con su labor, la Fundación brindará un evento que consta de funciones de artistas y stand-up comedy el miércoles 14 de septiembre. El objetivo de este evento es recaudar fondos para continuar con los tratamientos de nuestros niños, para hacerles las cirugías a 14 niños que lo requieren. Si usted desea colaborar, puede hacer su contribución a la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha, 30 12 84 35 04. No estén tristes porque si bien puede parecer todo negro ahorita, en verdad todo se da para bien y todo al final del día tiene un porqué y hasta nuestra discapacidad. Edison Saavedra, Noticias 7. Cambiamos de tema y vamos con la patrulla de control fronterizo en Texas, Estados Unidos, informó que una de sus unidades localizó a un niño cerca de la frontera que fue abandonado por traficantes despiadados. El menor fue hallado con un juguete y su pasaporte. Además tenía en sus manos un número de contacto que presuntamente era de sus padres. Al revisar su documento, la patrulla fronteriza pudo determinar que se trata de un menor ecuatoriano de 4 años. De momento no se ha identificado exactamente de qué ciudad es ni cuánto tiempo permaneció en el desierto tras cruzar el muro. El menor está bajo la custodia de las autoridades migratorias norteamericanas. Y la ciudad de Nueva York abre las puertas del primer centro de acogida para migrantes indocumentados, el único de esta índole y en respuesta a la avalancha de personas enviadas en autobuses desde Texas. Abrirá oficialmente la próxima semana, pero por ahora este centro de acogida a los migrantes indocumentados ya comenzó a prestar servicios para los recién llegados, que piden no ser identificados pues temen sufrir represalias debido a su estatus legal. Pues nos dieron una cita, nos agendaron para ellos darnos información, atendernos acerca de salud, educación y otros documentos pues que necesitamos para nuestra permanencia acá en los Estados Unidos por ahora. Según la vocera del Departamento Municipal de Asuntos para el Migrante, este centro ofrecerá asesoría legal y una guía para matricular a los niños en la escuela. Adicionalmente tendrán jornadas de vacunación y otros servicios sociales como cupones de alimentos. Sin embargo, migrantes ya ubicados en albergues se quejan de la atención recibida. Que aquí estamos en un cuarto y los empleados nos tratan muy mal, no nos atienden bien y nos tratan a las patadas. Pues. En días pasados, el comisionado del Departamento de Servicios Sociales para Desamparados anunció que están llevando a cabo un análisis para determinar la situación de los albergues en la ciudad. Estamos haciendo una inmersión profunda en el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar, analizando la situación en toda la ciudad para ver dónde hay saturación y dónde no, porque queremos asegurarnos que tenemos albergues equitativos. La ciudad invirtió más de $6 millones para poner en marcha este centro, ubicado en la sede de la Cruz Roja en Manhattan y que será administrado por la organización Caridades Católicas. Este es el primer centro de esta índole que surgió como respuesta ante el flujo de migrantes que están llegando casi a diario en autobuses desde Texas. Y aunque todavía no se conoce la capacidad que tendrá, organizaciones proinmigrante le han pedido a la ciudad una nueva inversión de $4 millones para atender la emergencia. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte comercial, pero sorpresa en Croacia. Chelsea perdió con Dinamo de Zagreb en su estreno de Champions. Volvemos en pocos segundos con toda la ampliación de las noticias deportivas. Amigos televidentes, vamos con todo el acontecer internacional porque activistas de Greenpeace irrumpen en la feria de gas Gastech de Milán. Protestaban contra los combustibles fósiles, el engaño verde y la falta de políticas reales para luchar contra el cambio climático. Desde el exterior han lanzado gas verde y un globo aerostático de denuncia del lavado de cara verde de las empresas. Unas 50 personas consiguieron entrar en el recinto y marchar entre los stands con pancartas que defendían la revolución libre de combustibles fósiles. Según la rama italiana de la ONG ecologista El Cambio Climático, el medio ambiente y la contaminación son algunos de los temas más olvidados de la campaña electoral de las elecciones legislativas del país.
Al menos 65 personas fallecieron después de que un terremoto de magnitud 6,8 sacudiese este lunes al mediodía la provincia central de China de Sichuan, según el último balance de víctimas ofrecido hoy por los medios locales. El tifón Hinnangnor, el más poderoso que golpea Corea del Sur en años, castigó su región sureña este martes y descargó 1 metro de lluvia, además de destruir carreteras y derribar tendidos eléctricos, lo que dejó a 66.000 personas sin luz, mientras miles de habitantes huían a zonas más seguras. El fenómeno entró por la isla turística de Jeju, antes de llegar a la ciudad portuaria de Busan, con grandes olas e intensas lluvias que dañaron vías y tiendas del litoral. Los daños más graves se registran en la ciudad sureña de Pohang, donde una persona fue encontrada muerta y otras 9 están desaparecidas después de que la tormenta negara edificios y carreteras y provocara aludes. Más de 600 escuelas fueron cerradas, mientras que las aerolíneas dejaron unos 250 vuelos domésticos en tierra. El tifón se dirige ahora a Japón con vientos de hasta 133 kilómetros por hora. Se espera que el oeste del territorio reciba fuertes lluvias y que luego avance hacia el este de China. Corea del Norte también se prepara para la tormenta. Mientras que en el suroeste de China, bomberos y militares buscan este martes a sobrevivientes entre los escombros, que dejó un fuerte terremoto que mató al menos 66 personas y provocó numerosos daños en edificios e infraestructuras. Además dejó 250 heridos y 12 desaparecidos. El sismo de magnitud 6,6 se produjo el lunes a 10 kilómetros de profundidad en la provincia de Sichuan. Algunas rutas quedaron convertidas en ruinas o fueron fracturadas, por lo que los socorristas debían atravesar ríos para continuar con sus labores. El terremoto también sacudió edificios en la capital provincial de Chengdu, donde hay millones de personas confinadas por un brote de COVID. El Centro Chino de Redes Sísmicas indicó que la zona ha registrado al menos 10 réplicas. Amigos televidentes, le ponemos punto final a esta emisión de noticias. Como siempre, agradecerlos por abrirnos las puertas de sus hogares. No se pierda, porque en pocos segundos viene Fanático con todos los detalles del acontecer deportivo. Un abrazo y hasta mañana.